Hola, buenas tardes. Hoy es una fecha anómala en la trayectoria de la Mesa del Arquitecto. Es martes, día 22, y no es el último jueves de cada mes, porque en febrero Marta tuvo problemas graves familiares y hubo que posponer la sesión de hoy, la charla de hoy, a esta fecha que nos venía bien, pues tanto a Marta como ponente, como al calendario del museo. Es verdad que, y es una reflexión estrictamente personal, que no quiero adhesiones, no pretendo adhesiones. Si hubiéramos hecho la charla el jueves último de mes, nos habríamos encontrado con 2 horas de comienzo de la bestialidad, brutalidad de una guerra que no se merece nadie. La brutalidad ha aumentado y la destrucción de personas también. Reflexión íntima que me hago y que lamento que estemos en esas circunstancias. Como no habéis venido a escucharme a mí, sino a Marta, que era nuestra ponente de este curso octavo, dedicado a las mujeres arquitectas, y que además se da la casualidad que Marta tiene algunas obras. Bueno, Marta y Enrique, aquí presente, que si quieres te sientas aquí, vais a la Limón, ¿eh? En Elche había, ya fallecidos, una pareja, arquitecto y aparejador, gemelos, que hablaban a la Limón. ¿Te acuerdas, Alfonso? Y hablaban a limón, se cortaba uno y el otro continuaba, pero como si pasaran el renglón al párrafo siguiente. Bueno. Además eran gemelos. ¿Perdón? Sí, eran gemelos. Eran gemelos, sí. Bueno, yo he dicho mellizos, disculpadme, nunca he entendido la diferencia entre mellizos y gemelos. Da igual. Bien, eran uno clavado al otro. Pero bueno, hemos venido a escuchar a Marta y a Enrique, si quieres ocupar el sitio. Tienen obra en esta provincia, que yo tenga controlado 75 viviendas en Calpe del 2015, 15 viviendas en Javia del 2006, un complejo turístico en Benidorm y el complejo residencial Azara. ¿Qué es eso? Por lo menos la punta esa. Esta que de foto quemada, supongo que es la misma, ¿verdad? Es un dibujo. Es un dibujo. Vale. Bien. Título de la conferencia sugestivo: Paisajes convergentes. Recordaros que el jueves, no pasado mañana, el jueves último de mes, tenemos la conferencia que corresponde a este mes de marzo. Es la artista fotógrafa que también se relaciona con arquitectura, Paula Anta. Aprovecho para invitar a los que estáis escuchando la conferencia desde vuestra casa, despacho o donde os encontréis, a que podéis participar cuando se abra el turno de palabras. Bien. Gracias. Marta, tienes la palabra. Bueno, yo, Enrique, quisiera aprovechar que te han ofrecido esta oportunidad de participar en la mesa, y como es de las arquitectas, también nos incluimos a los arquitectos. Me encantaría. Muchas gracias. Acabo de compartir una vez más. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al museo por esta invitación. Quizás yo también quisiera entrar en el tema personal que ha hablado Santiago, las circunstancias personales graves que ocurrieron el día anterior a la charla, a la fecha de la charla que iba a dar, es que murió mi padre. Murió mi padre en casa y murió conmigo. Entonces, bueno, era una situación, la verdad es que anímicamente no fue triste, era un sentimiento inesperado por el tiempo, pero esperado por la edad y por el ritmo de los acontecimientos que en el último mes se habían ido llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, lamenté muchísimo de tener que cancelar en aquel momento la charla, y bueno, aquí estoy. O sea, yo creo que la vida y la muerte nos
nos posiciona a veces en momentos distintos a los que teníamos previstos, ¿no? Y yo creo que es parte de nuestra trayectoria. Y además hay un tema muy interesante que a mí que me gusta de esta invitación del museo, que es el título del ciclo de charlas o de conferencias. El titularlo La mesa de la arquitecta, aunque sé que existe algo, un objeto que está en este lugar y que quizás es el germen del título, a mí me ha llevado a pensar y a dirigir esta exposición no desde el punto de vista del objeto terminado, del hecho arquitectónico, sino del proceso. Del proceso y entendiendo como proceso, además, como lugar de ese proceso, la mesa, ¿no? La mesa de la arquitecta, la mesa del arquitecto, ese territorio vital, creativo, donde se juntan cantidad de elementos que vienen de nuestros propios intereses, de nuestra formación, de nuestras pasiones, de nuestros viajes, y que al final se colocan sobre nuestra mesa y esa mesa los va combinando de diferentes maneras y a veces con los mismos inputs que tenemos convergen en diferentes situaciones y dan como resultado diferentes, en este caso, edificios o actuaciones arquitectónicas que hagamos, ¿no? Y no querría olvidar en este proceso, porque precisamente por esta situación vital, y he dicho que la mesa es ese territorio vital creativo, no querría olvidar a mis padres, porque fueron los inicios de mi proceso como arquitecto, fueron quienes me impulsaron y me ayudaron, y desde luego me apoyaron siempre. Mi padre desde la inteligencia y su pasión por el arte, la literatura y la historia, y mi madre desde su pasión por el viaje, la belleza y el entusiasmo y la energía, ¿no? Pues todo eso, sumado a mi propio interés y apasionamiento cuando inicié el trabajo, la formación de arquitecto, pues me ha llevado a que mi mesa esté muy ocupada de muchas cosas. En estas cosas, de estas cosas es de las que voy a hablar a continuación, no tanto del resultado que tiene lugar a partir de esa conjunción de elementos, mayoritariamente imágenes o lecturas o, como digo, viajes, pero también hay otras vitales, por supuesto, desde que la mesa en un momento dado, cuando soy madre, tengo que reducir el tamaño del Parallax, entonces usábamos Parallax, no usábamos ordenadores para que me quepa la cesta con el niño y yo tenga sitio para mover el Parallax. O sea, quiero decirte que la mesa realmente ha sido para mí un territorio y me sirve como espacio vital para trabajar y exponeros mi trabajo. Como síntesis, cuando hablabas de la fecha, me estoy dando cuenta que, claro, como yo envié la charla el día anterior cuando iba a dar la charla, es el 24 de febrero del 22, que es el día del inicio de la guerra en Ucrania. O sea que a veces, fijaros por qué se quedan marcados determinados tiempos en la memoria y no lo he cambiado, porque iba a ser ese día, ¿no? Bueno, estas imágenes que les pongo aquí, perdón, voy a coger el... Ah, no, está aquí. Estas imágenes intentan sintetizar lo que acabo de decir, ¿no? En mi mesa y como síntesis de todo lo que acabo de decir hace un minuto, aparecen los tres perfiles de mi trabajo. Mi formación como arquitecta, mi trabajo como docente en la Escuela de Arquitectura durante más de 35 años, en la asignatura de dibujo, en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, y mi pasión por el arte, que siempre me lleva a tomar como referentes determinados personajes a los cuales me siento próxima, quizás por todo lo que he recibido y he sido, y en mi formación y a lo largo de mi propio trabajo, ¿no? La excusa, diríamos, el detonante de la exposición, del proceso de trabajo que voy a comentar, es el edificio que hemos realizado en Playa de San Juan de 210 viviendas para Inmobiliaria EDAS en Aguadas Homes el año pasado, lo hemos terminado en 2021 y bueno,
este es el resultado, ¿no? Bueno, este es el resultado. Pero detrás de todo esto hay mucho de dónde viene. Muchas veces recorriendo la obra, el jefe de obra y el encargado de obra nos decía, pero ¿vosotros cómo habéis podido llegar a pensar este edificio? O sea, le parecía bastante difícil llegar a concretar algo tan aparentemente inusual, al menos en su concepto de edificio de viviendas, a que yo le dije, bueno, pues esto es fruto de mi mesa de trabajo o de nuestra mesa de trabajo y fruto de todas las interferencias que hemos tenido y de todas las convergencias, ¿no? Entonces, en ese mundo que estaba hablando antes de imágenes, de lecturas y demás, esto lo que intenta reflejar, este panóptico o políptico, pues es esas imágenes que de alguna manera me han parecido interesantes, he conseguido extraer de ellas algo que en algún momento me va a poder decir el camino a seguir o una sugerencia como intervención. Y bueno, ahí existen como diálogos entre obras e imágenes producidas por nuestro trabajo y obras producidas por artistas u otros arquitectos, en los que en el diálogo de ambos encuentro caminos bueno, pues para seguir, ¿no? Es casi como un tablero de juego, un tablero de ajedrez, un tablero de damas, un juego de cartas. Al final son elementos aleatorios que según se vayan combinando se obtienen distintas soluciones al problema o al enunciado que se nos ha propuesto en este caso. 210 viviendas para un tipo X de habitante y en un lugar con un clima como es Alicante, ¿no? De alguna manera, también el símil de la mesa, hay otros válidos, ¿no? Otro sería el cuaderno de notas, o el atlas del mundo, o la colección que configuramos, ¿no? Con aquello que nos representa, hallazgos, encuentros que estimamos valiosos, que pensamos que tienen un valor en sí mismo como mecanismo, como detonante, y que bueno, se van acumulando y en un momento determinado, a propósito de un trabajo, van apareciendo en la mesa, estableciendo relaciones dialogantes, como hilos conductores entre unas imágenes y otras, y convirtiéndose en una especie de pensamiento gráfico al margen de las palabras y del raciocinio, ¿no? Es como un proceso paralelo. Aquí aparece ya muy organizadito y muy en este damero, y estaba la sugerencia esa del comienzo del juego, de las fichas, la disposición, el tablero. Esto es un poco como lo que nutre la mesa del arquitecto al inicio de un tema. Interferencia con las campanas. ¿No será la pila otra? No, el problema es el PowerPoint. ¿Cómo el PowerPoint? Sí, hemos probado esta mañana y funcionaba. Bueno, mientras tanto, es que quizás para los que están viendo la charla en streaming va a parecer un poco raro que de repente aparezca un señor aquí y se ponga a hablar al lado mío. Ha sido gracias a la invitación de Santiago, por lo que me he atrevido a hacerlo. Enrique y yo trabajamos juntos, pues exactamente desde el año 75, ya no sé, no puedo calcular los años, creo que soy incapaz en este momento. Hemos estudiado juntos, hemos trabajado juntos y bueno, y compartimos nuestra vida y nuestros hijos, ¿no? También. Y también nuestra mesa, es decir, nuestra mesa se ha ido ampliando, reduciendo en función de nuestro trabajo. A veces se ha puesto horizontal porque estamos trabajando, dibujando, a veces vertical porque la abarcamos de otra manera, incorporamos un ordenador o lo que sea. En ese tablero de juego, en esa mesa de trabajo, una de las primeras fichas que aparece es el lugar, ¿no? Pero el lugar, no entendiendo como si fuera algo ex novo, que aparece ahí
sino como un solar, simplemente no, sino realmente forma parte de un paisaje, en este caso forma parte de un paisaje urbano, rodeado en la lejanía con un horizonte de la sierra y, como hemos visto antes, con un horizonte marítimo también, ¿no? La tecnología nos ha ido también dotando de mecanismos, de herramientas para poder ir sumando fichas a ese tablero, componentes a esa ecuación del proyecto, en este caso la altura de la percepción de las vistas que tenemos según la planta en la que estemos en cada vivienda. En este caso, a la hora de estudiar el paisaje, utilizamos un dron y utilizamos, según la altura, vemos los diferentes niveles a los que se enfrentan las visuales de cada vivienda, y en función de ellas también tomamos determinadas decisiones que van a afectar posteriormente al edificio. Pero en el fondo está la situación de que la realidad es confusa. La realidad tiene tantos colores y se deforma tanto a través de la percepción que es difícil de interiorizar o es difícil de aprender de una forma real, que no esté enmascarada con los problemas de la propia percepción, ¿no? Entonces, para hacer entrar el lugar como un elemento más en esa mesa, hay que tratar de reducirlo al plano, hay que simplificarlo, hay que abstraerlo, meterlo un poco en el propio campo de juego, ¿no? Y la operación más recurrente a la que el arquitecto acude, digamos, es a las plantas, ¿no? A ese punto de vista lejano, a ese punto de vista donde la perspectiva desaparece, las líneas son paralelas, digamos, que es una situación irreal, pero es una situación que nos permite arañar lo real de la cuestión, evitando esas deformaciones, ¿no? De hecho, el dibujo, la abstracción con el dibujo obtiene esos parámetros que la realidad cierra, porque al final en una realidad como es la que estábamos viendo en el paisaje anterior, está tan acotada por lo que existe que uno necesita abstraerse para poder ver qué puede aportar a ese paisaje que ayude a conmover el lugar en el que se sitúa, ¿no? Entonces, estos son estudios iniciales de cómo situar los edificios, los volúmenes edificados, cómo ocupar su territorio, cómo entender los llenos y vacíos, las visiones recíprocas. Bueno, son anotaciones, son abstracciones que de alguna manera nos ayudan en esas ideas fuerza que inicialmente con las cuales trabajamos en el inicio de los proyectos. Este es un dibujo muy naif, que la verdad es que dibujé pues casi como una pincelada, ¿no? O sea, y digo naif porque me voy a abstraer a la idea de la ondulación del mar, la ondulación de la sierra que está al fondo de nuestro solar, y esa especie de maraña de edificios del perfil urbano que ocurre, que no tiene un orden determinado, porque además hay distintas épocas de edificación, y frente a esos dos, nuestro lenguaje era una reacción que frente a ese perfil urbano, reaccionar de otra manera que tuviera que ver más con el paisaje, porque, insisto, para nosotros el paisaje es uno de los elementos, absolutamente más... que más compromete nuestro trabajo, ¿no? Y en esos tres apartados que sintetizaba en la primera diapositiva que he puesto, pues la recurrencia a elementos de otras mesas, porque lo que quizás me he olvidado de decir es que el acudir al museo en mi trabajo como arquitecto, pero es que también trabajo como galerista. Desde hace unos años, tanto Enrique como yo fundamos una galería en el campo, en la que y se llama Arte y Paisaje, luego el propio nombre indica lo que queremos hacer, queremos hacer interactuar a las obras de los artistas con el paisaje y establecer un diálogo
que luego más adelante vamos a tener ocasión de analizar. También ¿no? es la toma de posición, después de años de experiencia, de años de trabajo, de que la intervención del arquitecto no consiste en generar nada nuevo, sino consiste en alterar algo que ya existe. O sea, nosotros nunca arrancamos nada ex novo, sino que abordamos un lugar que ya tiene su historia, sus circunstancias, su carácter, su propio genio, digamos, y que lo modificamos a tenor de unos requisitos, de querer satisfacer, en este caso, crear esas 200 nuevas casas, ese complejo o ese sitio donde van a convivir esas familias o esos individuos, digamos, y ese es como el leitmotiv para transformar un lugar que ya existe. Entonces, en esa comprensión, en esa lectura, en esa interiorización del lugar para poder operar sobre él, es donde el dibujo sirve como metáfora, como elemento mediador, digamos, para hacer abarcable o comprensible esa realidad que, como digo, es confusa y se percibe siempre muy mediatizada por nuestros propios sentidos, ¿no? Y bueno, y esos elementos que tenemos sobre la mesa provienen de nuestros anaqueles, de nuestras estanterías, donde están los libros, y hay determinados autores con los que nos sentimos muy identificados y que muchas veces nos dan pie a explorar nuevos caminos o caminos ya andados pero ahora recorridos de otra manera, como decía al principio, esas fichas se pueden colocar de distintas maneras en función del lugar, en función del programa, en función de la climatología, etc. Y bueno, para nosotros Pablo Palazuelo, las geometrías de Pablo Palazuelo, que entre arquitecto y pintor existe esa situación a la que nos sentimos muy próximos, pues empezamos casi con un borrador de croquis trabajado sobre un dibujo de Palazuelo y arrancamos de ahí un paisaje que estamos generando y a partir del cual empieza a emerger ese territorio en el que luego va a surgir pues, los edificios, el paisaje creado, las dotaciones, cómo se interseccionan con la ciudad, cómo dialogan con ella. Sí, se van generando unas primeras estructuras, unos primeros diagramas, digamos que son configuraciones iniciales a las que luego derivamos hacia la edificación. A veces los dibujos tienden a difuminarse o ampliarse o a dilatarse, y otras veces se van cerrando en situaciones más concretas, en situaciones que tienen que ver más con los dibujos de convención, digamos, pero en ese ir y venir entre lo expresivo y el dibujo técnico, el dibujo de convención, nos movemos creando ese territorio de tanteos, de configuraciones, que, bueno, que algunas de ellas se recuperan, se mantienen, otras se pierden, se diluyen o son sustituidas por otras que parecen más allá. Aquí cada vez el dibujo se va acotando más, empieza a tener dimensiones, empieza a haber superposiciones, hay dibujos que ya están marcando núcleos de comunicación o referencias a ellos, se mezclan las plantas, las secciones y los alzados, subyacen los esquemas de ocupación en la parcela, empiezan a aparecer tanteos del número de viviendas según el programa que se nos ha demandado y ahí es como surge, porque el edificio no surge de la nada, ¿no? Cada vez esos dibujos se van concretando más, se van dimensionando en función de la normativa, de los fondos edificables, del programa que necesitamos introducir, de lo que está ocupado, de lo que está vacío, de lo que es edificado o de lo que es un paisaje que se está creando. Se siguen como mezclando y superponiendo, ahí hay un vegetal encima de otro, hay cosas que se toman de un papel de abajo y en cambio se superponen por otras, y entonces, bueno, pues, y lo interesante es, y no sé, no sé cómo llamarlo, la satisfacción de decir, sí, de constatar de que esos dibujos que estaban ahí en un grado tan primario y que han sido fruto de un proceso creativo de imaginación, acaban siendo un edificio aquí. Uy, perdón.
quiero dar Sí, hacia cuando la atrás. realidad se concreta, bueno, pues el ver que han sobrevivido determinadas estructuras, determinadas configuraciones, es un momento satisfactorio. Y un poco... Esto es la obra en marcha, o sea, aquí el conjunto se divide en dos fases, la parte de la derecha, que es la zona sur, está más avanzada, la parte de la izquierda está todavía más en obra, pero eso lo hace quizás más interesante, es también un tema del proceso del trabajo, ¿no? Pero estas imágenes, digamos, a nosotros se nos hacen más elocuentes cuando las reducimos o las dramatizamos, digamos, con esta reducción al blanco y negro. Sí, las quemamos, desaparecen los grises para quedar absolutamente contrastadas y casi el propio edificio vuelve para atrás y vuelve a convertirse en esos primeros dibujos que aparecían a partir de los de Palazuelo, ¿no? Y esos que aparecían en planta, esto vuelve a ocurrir, estamos trabajando en planta y en sección y en planta y en alzado, esto vuelve a retomar otro dibujo de Palazuelo y aquí ya empezamos a trabajar en alzados, en secciones y el edificio retoma también ese camino, o sea, se funde con ese camino con este otro dibujo que tiene que ver con el anterior, pero que ya empieza a vislumbrar lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, ese sistema de bandejas, que son las terrazas de los edificios, en el que una secuencia rítmica entre las diferentes plantas nos va dando lugar a una volumetría que tiene que ver con aquel dibujo inicial de las olas, de las colinas y de la respuesta a un perfil urbano que ya está. Digamos que los dibujos que estructuran, que generan, obedecen más a dibujos planos, a cortes horizontales o verticales, en forma de secciones o de alzados, y digamos también intercalamos algunas prospecciones, ¿no? Cuando hacemos intervenir la perspectiva de cómo aquello se va a ver, ¿no? Son esos otros tanteos. Bueno, y aquí esa vuelta a la comprobación, o sea, antes estábamos comprobando las plantas, ahora estamos comprobando esas primeras intuiciones a partir de ese fragmento de dibujo de Palazuelo, de la respuesta en nuestro propio dibujo de ideación en el que estamos indagando, y este es el hecho construido, ¿no? Y pues otra imagen más en la que de alguna manera también hay algo que está añadido aquí, independientemente de la fuente, de donde viene, diríamos, el inicio de ese acto creativo, también también está presente aquí algo que nos interesa muchísimo, que es que el habitante, el usuario de la vivienda, se sienta conforme, que se sienta identificado con el lugar que habita, ¿no? Y por eso esa búsqueda de que cada vivienda dentro del propio volumetría tenga su identificación, Singularidad. Su singularidad, es decir, mi vivienda es la del tercero, pero es que es la que tiene la curva no sé qué, la otra no sé. O sea, en vez de tratarse de una retícula repetitiva que de alguna manera mimetiza y homogeniza todo una piel, intentamos hasta cierto punto, y lo que permite en un edificio de estas características, individualizar cada una de las viviendas. Bueno, en este caso, a través de... El edificio es muy sencillo, aunque no lo parezca. Es un edificio absolutamente un paralelepípedo que es el hecho construido, el que está cerrado, y son un sistema de terrazas que conforman una piel en voladizo que está hecha de estos elementos prefabricados y que son las que van conformando ese volumen que de alguna manera retoma la idea inicial que hemos mostrado en los dibujos del principio, ¿no? La estructura es muy simple, digamos, y la envolvente es muy diversa. Esa singularidad de cada planta, de cada espacio, digamos, es la que da ese aparente caos. De alguna manera gestionamos también en las composiciones
de que las cosas no son estables ni son predecibles, entonces se acaban como desorganizando. Nosotros somos cómplices en esa desorganización, digamos. Jugamos ya con... Y en ese trabajo en la mesa de idas y venidas, esa especie de vuelta a comprobar del hecho construido al dibujo inicial, como bueno, pues ves cosas que tú habías sobrevalorado, que te habían servido para tomar un camino, pero realmente no están tan presentes, están en tu cabeza, en tu imaginación. La línea de la sierra está mucho más lejana, pero subyace porque está ahí en el paisaje creado, ¿no? Eso es una virtud claro. del propio dibujo, que te distancia y que te lleva en una dirección tal vez imaginada, tal vez ficticia, pero realmente es la que resuena, es la que produce la motivación, ¿no? Es decir, la sierra no está tan próxima, ni hay esa visión simultánea, ni nada parecido. Esto parece una visión casi de sierra, andina, no sé. Pero bueno, te ayuda a crear o a dar continuidad a ese paisaje, digamos. Hay que entender que la intervención arquitectónica es la transformación de un lugar, pero en el fondo ese lugar pertenece a un contexto y está en continuo con otras realidades. Cuando tú alteras eso, cuando tú lo modificas, lo que estás haciendo es cambiar el paisaje. O sea, de alguna manera, crear un edificio es modificar. No sé, había una referencia tonta, simplista, ¿no? En el hecho de si de crear 210 hogares es crear como nidos o cavidades que van a ser habitadas por las personas, más que ver la edificación como un conjunto de nidos o una pajarera, entendemos que la edificación es como el árbol. Es el sitio donde se sustenta toda esa comunidad, todo ese juego de relaciones entre la vecindad, entre las distintas unidades, en los espacios de relación, en el propio paisaje recíproco que supone esa acumulación o esa densificación del uso, ¿no? A veces, aunque he dicho anteriormente que cuando el edificio está construido parece que la realidad ya lo cierra, uno se encuentra con situaciones surgidas del propio hecho construido, pues como por ejemplo a mí personalmente esta fotografía me resultó atractiva por esos brillos que se producen, a veces esos pixelados y esos juegos de sombras tan mínimos, ¿no? Ese testero es tan modulado como hemos visto el que estaba al principio, pero en función de la luz y en función de la visual se ve de otra manera distinta, ¿no? Entonces, me parece que a veces el reflejo, ¿no? te devuelve otras imágenes que duplican o marcan situaciones infinitas o diferentes, ¿no? que podrían volver a dar lugar a un nuevo edificio, a una nueva propuesta arquitectónica. Y volver a contrastar, a ver qué ocurre entre el dibujo que imaginaste al principio y lo que está surgiendo. Ahí hay una línea de horizonte que está inclinada, porque que de alguna manera, con respecto a la fotografía anterior, me recordaba la idea del reflejo, un reflejo que aparentemente aparece en este dibujo de una manera absolutamente intuitiva, y que en la fotografía lo hemos visto, ¿no? La idea también de las superposiciones, ¿no? De las transparencias. Un dibujo no empieza por un lado y acaba por el otro. Un edificio no empieza por un lado y acaba por el otro. Es una superposición de capas que se van produciendo como cuando en un proyecto las capas son multitud, son desde la capa del lugar. Son como las distintas atenciones a las que tienes que tratar de resolver o que el edificio responda, y cada una de ellas ofrece una configuración. Al final, muchos esquemas acaban siendo redundantes, ¿no? Y se acaban un poco como multiplicando, superponiendo
y en eso consiste, digamos, en que lleguen como a encajar, ¿no? Y eso, el dibujo, en la propia Génesis y en esta colección de aguadas de Amadeo Gavino y de impresiones, está patente como una imagen aparece, pero cuando se introduce luego el pincel pequeño, cuando luego se mete una aguada, cuando se inunda el papel, digamos, la imagen se va alterando, va cambiando, va evolucionando. Hay un momento que se considera que el proceso ya ha acabado y cambias, coges otro, ¿no? Digamos, y repites a lo mejor una acción parecida, pero aparece alguna variante y el resultado es distinto. O surgen cosas inesperadas, ese vacío blanco en la mancha gris que luego te da el pie para resolver algo, ¿no? Una isla en el papel que no se ha mojado, ¿no? Y de repente deja ahí un blanco inmaculado. ¿Y eso... No. En el caso de la impresión, en el caso de la serigrafía, donde se está jugando con una serie de planchas, con unos entintados, con unas aplicaciones sucesivas sobre el marco del cuadro, ¿no? Donde esas planchas van dejando su impresión y que son susceptibles de tintarse con distintos tonos y de cambiar su orden de aparición sobre el papel. O sea, a lo mejor aquí hay 3 planchas y una serie de tintas, al hacerlo en un orden o en otro, produce unas veladuras o unos colores tapan a otros, digamos, y la imagen cambia, ¿no? Y ese es un proceso que nosotros realizamos con nuestros dibujos, ¿no? Nuestros dibujos, primeramente, que hemos hecho a mano, como a continuación hemos ido haciendo... Y que además funcionan como por series. Sí, o sea, tú inicias una operativa que te va dando resultados parecidos, semejantes, hasta que encuentras uno y dices, no, este es el que vale, esta es la configuración que realmente me convence, ¿no? Sí, a veces, como en este caso, se enfrentan, no digo que sean simetrías, pero son diálogos, se duplican. A veces se producen entre 2 técnicas de un collage y un croquis, surgen simplemente por la manera de cortarlos o de superponerlos nuevas ideas para plantas, secciones que bueno, son procesos que nosotros incluimos a la hora de la elaboración de nuestros proyectos. De aplastamiento, de impresión, de superposición, cuando vas incorporando también fragmentos o roturas o piezas recuperadas, se van como añadiendo al proceso y van adquiriendo complejidad y matices, ¿no? En todas esas transparencias, en todas esas capas. Eso también en las 3 dimensiones. Esto es un collage de cartones. Esto es un collage de cartones que para nosotros fue casi como una maqueta de trabajo para nuestra maqueta de las bandejas que conformaban las terrazas, ¿no? del edificio. Esto es otro, bueno, es como también la materialidad del objeto introduce pues nuevas visiones. Nosotros en el edificio hemos utilizado el prefabricado y el SATE. Aquí, frente al papel y el cartón, está utilizado el metal, pues se producen texturas diferentes. También hemos usado en otros proyectos elementos de hormigón texturizados a partir de la oxidación del hormigón, muy interesantes también, ¿no? Esto también tiene mucho que ver. Esa idea también de la transparencia de que las cosas están constituidas en un interior, ¿no? Que asoma por algún edificio hablando de su configuración interna, ¿no? Volvemos para volver a ver, ¿no? Lo que supone ese dibujo de abstracción, en qué está, en cómo se ha llegado a él. Y a veces ocurren elementos inesperados, ¿no? O sea, esto es un croquis en el que me puse a trabajar con un rotulador que mancha mucho, y este es el revés, el envés del papel, ¿no? Se habían marcado
pues determinadas tintas más fuertes y otras no, cuando estaba esto es otro proyecto, ¿no? Pero es para que veáis el proceso creativo. En este momento estoy dibujando, le doy la vuelta a la hoja, aparece esto cuando realmente lo que yo estaba dibujando es esto, ¿no? Y a partir de estas manchas, que son... Depende de la imagen de atrás, pues la incorporas. No contabas con ella, pero ha Pues, aparecido. la incorporas y bueno, empiezan a surgir elementos ya de otra índole más constructiva, que incluso a veces el dibujo, simplemente por cambiarlo de dirección, es algo con lo que hemos trabajado mucho con nuestros grupos de dibujo en la Escuela de Arquitectura, es decir, como un dibujo simplemente por darle la vuelta, por verlo en positivo y en negativo, por lo dibujar boca arriba, boca abajo, hemos llegado a obtener pues, no sé, respuestas. A este caso concreto es un proyecto en el que nos están planteando una torre, entre comillas, porque tiene 9 plantas, y un bloque horizontal. Pues a partir de esa mancha surgió esta posible lectura del elemento horizontal y vertical, y que luego, pues con el dibujo, digamos, de ordenador, pues se convierte en un collage que va incorporando como todas esas capas. Llega un momento en que esas capas se llevan a un pixelado multiplicado que llega otra vez, vamos hacia el dibujo a través de la fotografía, ¿no? Es como un hacer y un deshacer. Incluso desde el dibujo más cerrado empiezas a alterarlo, a torturarlo, a reiterarlo, a dramatizarlo y acabas volviendo a abrir el proceso, ¿no? Te sitúa Cuanto más cierras un dibujo, más cierras el proceso. O sea, en cambio, cuando lo abres, siempre tienes como muchas más caminos y alternativas al proceso, ¿no? Aquí el dibujo se ha vuelto a abrir porque es mucho más abstracto y puede dar lugar a el muchas dibujo, más... lo importante es su capacidad de sugerencia. Un dibujo no es una representación, un dibujo es una alusión, es una metáfora. Entonces, muchas veces en estos desdibujados, digamos, aparece un contenido más sugerente, más abierto y más profundo a la vez que cuando la imagen es cerrada, que te condena a entender lo que ahí se representa. Hasta ahí hemos estado viendo los trabajos en los que la ficha del tablero que estaba en nuestra mesa tenía que ver con Pablo Palazuelo. En este caso estamos trabajando en un concurso con uno de los artistas que hemos trabajado en la galería, Joseba Sánchez de Zabaleta, y bueno, a partir de unas series de litografías suyas, pues arrancamos y empezamos de pincel seco, con unos dibujos con pincel seco, en el que esto vuelve a ser un paisaje en planta. Que se esfuerzan en un determinado momento para responder, digamos, a una situación concreta de una parcela, con unas edificaciones, con unos esquemas. Tal. Que se convierte de repente en una sección alzado. Como veis, siempre dibujos abstractos que hasta llegan a ser una maqueta de juegos, ¿no? O sea, es casi como unas fichas en las que estamos diciendo que la huella que tiene el edificio tiene que ver también con la huella del territorio y que en algún momento habrá una lectura entre volumen y paisaje, ¿no? Entonces, bueno, esto era parte de la maqueta que presentábamos en la caja, pequeños. Esto tiene ya muchos años, estos son dibujos de hace 12 o 13 años, ¿vale? Nuestra relación con Oteiza, que a continuación hablaremos, pues nos ha llevado también a que del múltiple análisis y relación que hemos tenido con él, pues las sugerencias, en este caso eran los apóstoles de Aránzazu, pues acabaron con un dibujo que en este caso hizo Enrique, casi con esos elementos antropomorfos acabaron siendo geométricos y acabaron convirtiéndose en una fachada, ¿no? Y como esa lectura continua... Esto es una elaboración un poco a posteriori. Sí, una elaboración a posteriori. Se encadenan 3 imágenes distintas, digamos, creando como esa especie como de secuencia que parece natural, pero que no lo es. En estas imágenes estamos con motivo de una exposición en Madrid que se llamaba Interferencias Arte-Arquitectura de la Galería Starté en 2006, en la que empezamos pues, a establecer
estos diálogos entre arte y arquitectura y establecer pues, nuestros recursos a los que acudíamos en aquel momento, estoy hablando ya de hace 15, 16 años, pues ahí veíamos a Oteiza, aquí vemos a Ani Albers, las texturas y las celosías que en este momento estábamos haciendo para un edificio en Madrid, esas lecturas también entre land art, estos cubos de Donald Judd, y en ese momento estábamos realizando unos edificios en Pinto, unas casitas en hilera, pues bueno, esa lectura tan próxima de unos con otros. Bueno, los vaciados de Chillida, los vaciados de las maquetas en las que estábamos trabajando, las estructuras tan próximas a Sol-Levit que también estábamos manejando en otros proyectos, esa aproximación al vacío de casi de las tizas de Oteiza o de los vacíos de Chillida, que nos da lugar a esas maquetas de trabajo hechas en cartón muy rápidamente, pero que nos ayudan a obtener aproximaciones que luego convierten, eso es un proyecto finalizado. Esta es el material ordenado, el material ordenado de aquella exposición, ¿no? Bueno, y si hay un proyecto que a nosotros nos marcó, primero por nuestra juventud, segundo por las personas con las que estábamos trabajando y tercero por el tema, fue el concurso para el cementerio de San Sebastián en Ameztagaña. Esto fue en los años 80. Estas imágenes son de una... Esto es una imagen de 2012, de una exposición que se hizo en el Museo de San Telmo con motivo del centenario de nacimiento de Oteiza, y la exposición trataba sobre este proyecto fallido del concurso. A este proyecto fallido llegamos, bueno, yo soy de San Sebastián, Fullaondo era de Bilbao y Oteiza, Navarro. Vi las bases del concurso, Fullaondo era nuestro mentor en la escuela, le hablé, tenía unas bases pues, muy atractivas. Él, íntimo amigo de Jorge, pues le llamó y acabamos haciendo un proyecto con ellos durante 1 año y medio que concluyó, como no podía ser de otra manera, descalificándonos porque no incumplimos las bases, pero bueno, era parte del proceso. Y bueno, pues fue un proyecto para nosotros, vamos, ha marcado nuestro hacer y nuestro trabajo y nuestra experiencia sobre el paisaje. Para empezar, lo tremendo del tema, ¿no? del cementerio, la muerte, de repente, ya desde el momento inicial, Jorge da la clave de cuál va a ser el planteamiento, ¿no? Y es enfocar la muerte como un viaje y, por tanto, el cementerio como un lugar de despedida. Entonces, el primer sitio donde... Bueno, esta a mí imagen... es que esta foto me gusta mucho porque es un aplastamiento del tiempo. Es una foto en la que se me ve a mí reflejada haciendo la foto de una foto de Fullaondo y Oteiza, que a su vez está reflejando el proyecto que está ahí representado. Ahí está en 2012, 1985, 1980 y no sé, es como una captura del tiempo muy interesante y bueno, y una foto en la que aparezco allí a la derecha, bueno, con Jorge y ahora veréis la maqueta. Bueno, esto es un poco, esto es una caricatura. Esto vuelve a ser una mesa de trabajo, una mesa de arquitecto. Es un poco lo que en ese momento el equipo selecciona como imágenes conectadas, como referentes que vienen al caso en este planteamiento que, como decía, hace Jorge Oteiza, de la muerte como un viaje y el cementerio como un espacio de despedida. Y de hecho, la primera reunión que celebramos en San Sebastián nos cita en la estación para ir a ver cómo la gente se despide, cómo son los abrazos, cuál es la efusión, cuáles son las relaciones que se producen en ese momento de la partida. Bueno, y este es el bombardeo
de ideas, de imágenes que están en nuestra mesa en ese momento, con las cartas que nos manda Jorge Oteiza, con sus anotaciones, los escritos que casi son dibujos y nos llama ahí pues, los arquitectos, no sé qué, bueno, dicen vísperas de nuestro despegue a los astros de la noche, bueno, y ese último dibujo que es suyo, que está cogido con un par de papeles y 4 trazos, su laboratorio de tizas en donde íbamos muchas veces al Zuza a hablar, y la referencia de la rampa de despegue de ese cuadro de Fra Angelico, en que es el juicio final, ¿no? Y en ese momento hay una propuesta de un arquitecto de Hans Hollein que plantea un fotomontaje donde sitúa un portaaviones varado en medio de unas colinas. Bueno, y con flashes de cuadros de Dalí, de Chirico, la deformación del tiempo. Del surrealismo, ¿no? Y luego también esa idea, bueno, pues son notas que vamos tomando de que son notas que nos van, somos muy jóvenes, ahí tenemos 24, 25 años, pues las tumbas alineadas en el sentido horizontal en vez de vertical para que aparezcan como... La operación de lanzar de Michael Heiser del doble negativo, sí. el desierto de Arizona. Bueno, y luego también pues la relación con el espacio propio de la casa de Oteiza, con su mujer, con quien íbamos siempre acompañados, y bueno, fue para nosotros, bueno, y el recorrer el territorio. Oteiza en aquellos momentos estaba a punto de cumplir 80 años y fuimos Enrique y yo con él, cuando se retiró. Y fue maravilloso, o sea, él hablaba de pensar con los pies, de recorrer el territorio y bueno, fue bueno, pues una inmersión en nuestra profesión de la mano de alguien como él que fue, bueno, pues una gran suerte, una gran oportunidad. Ahí estamos trabajando con la maqueta en un barrio de Madrid, en Tetuán, que es un barrio como casitas bajas, industrias y demás. Estamos trabajando con una maqueta en escayola que él pues manejaba, hicimos nosotros el molde y bueno, pues ahí estamos trabajando, mirando, haciendo las fotos y bueno, pues ese proceso personal que de alguna manera... Pues esa soy yo hace 40 años. Y bueno, y realmente a nosotros este dibujo nos emociona, ¿no? Porque anteproyecto sobre una idea de cementerio vasco, ¿no? O sea, es que ese dibujo es tan sintético, es la rampa de elevación hacia el cielo entre el monte Higueldo y el monte Esto yo creo que es una clave muy importante. O sea, los temas de arquitectura son múltiples y son complejos y tienen muchas capas y muchos niveles. Pero si en un momento determinado, cuando estás buscando un enfoque, llegas a concebir una imagen tan desnuda, tan sencilla, tan simple, tan elemental, digamos, es un momento de claridad. Esto es un momento de inspiración donde un proyecto se resuelve. Luego, por supuesto, que hay que desarrollar, pero si consigues enunciarlo de esta manera tan simple, has encontrado cuál es la idea del proyecto, ¿no? De alguna manera, en el caso de San Juan, fue ese tema de las ondulaciones, ese tema del despegue entre lo que la casa es y la terraza como espacio intermedio de relación y de personalización, digamos, de las viviendas, y de repente, bueno, pues tienes el argumento de lo que va a ser el edificio. Bueno, pues cuanto más simple, cuanto más sencillo, más claro. Bueno, otra de las fichas de nuestro tablero es la arquitectura popular. Este es el paisaje que nos encontramos cuando hace muchos años, en el año 96... Nos hicimos de pueblo. Nos hicimos de pueblo, no. Estábamos buscando un lugar, nosotros habitualmente vivimos en Madrid, estamos buscando un lugar
bueno, de crianza. de crianza, ¿no? de esparcir nuestra alma, ¿no? Sí, Y nuestra mente, era un ¿no? momento vital en que teníamos niños pequeños y los fines de semana eran horrorosos y necesitabas un poco tener un sitio donde poderlos soltar. Bueno, y a raíz de ahí, pues hicimos nuestra casa, a partir de Sí, ahí, emprendimos en una relación con este lugar, que es una pequeña aldea de la Sierra de Ayllón. en Segovia, en la nos provincia de encontramos con Segovia. el pintor Sánchez Zabaleta, que llevaba, no, él vino después que Coincidimos nosotros. allí 9 Empezamos años a como hacer un vecinos. grupo de trabajo en el que implicamos a los alumnos, los llevábamos al territorio. Y bueno, esta fue nuestra primera acción sobre el paisaje, fue acotar el prado a través de este gesto con un reciclado de traviesas que hay por allí cerca, una estación de tren, un reciclado de una exposición que se convirtió en esa especie de láminas, bueno, ahí son de hielo, eran de agua. Y bueno, y ese diálogo que en este momento fue la primera exposición que hicimos, porque debido a nuestra relación con Amadeo Gavino en un proyecto en el año 2000, en un tema de urbanismo, que fue muy interesante, diseñamos una plaza en la que él hizo una intervención escultórica muy interesante. Bueno, pues a raíz de eso establecimos relación con él y con su esposa, Elke, y bueno, pues la primera exposición había fallecido hacía muy poquito, pues introdujimos, perdón, fue la primera exposición de la galería, ¿no? Esa idea de captación del material del lugar, de la piedra, en este caso ese es un hormigón oxidado, que os hablaba antes, que de alguna manera recoge el color de la zona y se establece, es una caja de cristal, es un embudo que orientado al sur es un lugar muy alto, estamos a 1250 metros de altura y se enclava en un conjunto de edificaciones, la última es la galería y luego dos más allá son dos casas, ¿no? Realmente fue un ejercicio, después de conocer el lugar, de llevar allí años y haber aprendido lecciones precisamente a través de una amistad que hicimos aquí con un campesino, con Vicente, con una persona nativa del pueblo, que nos enseñó otra óptica, otra manera de ver, otra forma de percibir el medio, ¿no? Donde aprendimos de los beneficios del sol, de lo que supone a esa altura un buen soleamiento o un efecto invernadero, o de lo que supone saber de dónde viene el mal tiempo, de dónde vienen los vientos dominantes o los temporales, por qué cara aparecen. Digamos, creamos una casa que pretendía ser una respuesta a ese prado, a ese paisaje, una especie de elemento simbiótico en el borde del pueblo en relación a esa explanada, a ese prado que quedaba en la base de las montañas al fondo, ¿no? Entonces, al final, las tres casitas o tres unidades, la galería, se conciben como una especie de embudos, de cucuruchos de luz enfocados hacia la apertura del paisaje y, digamos, y hacia donde proviene el beneficio del sol, ¿no? Mucho cristal, mucho efecto invernadero. Y en cambio, hacia la cara del pueblo se acoge al lenguaje de la piedra, del hueco más pequeño y bueno, pues del muro de ripio sí, que se utiliza con las piedras que se recogen del suelo, digamos, y se crea como esta especie de continuo entre el espacio abierto del prado y el espacio interno de la galería. Con nuestros habitantes habituales en el lugar. Aquí en diálogo con el territorio, el pastor, las esculturas. La exposición de Amadeo con... La galería ya ha dicho que se llama Arte y Paisaje, bueno, pues este es para nosotros una imagen muy, muy clara, ¿no? O sea, también hemos dado lugar a acciones a veces con unos resultados impresionantes. Esto es una acción de un grupo de arte de la Carlos III, de la Escuela de Ingeniería, que tienen un grupo de arte y en el que utilizaron nuestro espacio como parte de un proyecto que se llamaba Crossing Stages
y esto era, dentro del proceso era la llegada a la isla de Ítaca. Entonces ocurrió la magia de que nevó 60 centímetros, que tuve que sacar la pala porque el día que llegaron no podíamos ni llegar al lugar, pero fijaros qué escenografía para semejante situación, ¿no? Y qué diálogo entre la danza, el paisaje, la arquitectura, la escultura. Se produjo un momento mágico que realmente, bueno, eso estaba de alguna manera recordando el mar. De alguna manera todas las exposiciones o todos los eventos que programábamos en la galería tenían que ver siempre con utilizar el Prado, con la puesta en escena de ese espacio abierto. A veces hemos tenido una reunión, esto es un reciclado de las maderas con las que habíamos encofrado el hormigón de las viviendas, hicimos esta especie de aquelarre como elemento hoguera en donde luego pues hicimos una celebración. A veces hemos instalaciones que los artistas, este es un proyecto de Rubén Martín de Lucas, de las Repúblicas Mínimas, las hemos trasladado al Prado en escala 1:1, son proyectos que son realmente, en este caso es un vídeo, eso no es un montaje, es realmente es una estructura de madera en un pantano en el que él ha estado conviviendo durante un territorio flotante, una república mínima de 100 metros cuadrados. Estos son otros territorios que ha ido marcando. Esta especie de asentamiento en el lugar que hemos llevado a explicar en nuestros proyectos, pues él también la maneja, ha sido lugar de encuentros. La verdad es que viendo esta comida, no sé si era esta, pero tuvimos el honor de tener a Paco Farreras, que me alegro tanto que esté esta escultura aquí, esta pieza, él estuvo en la inauguración, era muy amigo de Amadeo. Esto fue en verano hicimos unas proyecciones de un artista canario, Ildefonso Aguilar, hicimos él es pintor, fotógrafo, compositor, trabaja sobre los espacios de Lanzarote, es músico, bueno, mira, esto es, la música está hecha para esta pieza. Es un claro ejemplo de esos paisajes convergentes, paisajes que se superponen. También estuvieron en residencia Teresa Lorenzo, una bailarina, y Samuel Aguilar, un compositor, en que también... Compositor de espacios sonoros. Que también la música está hecha con las piedras que recopiló. Ese diálogo del cuerpo humano con el espacio arquitectónico, ¿no? A veces, aquí tenemos a la protagonista, María Arambure, pues convertimos ese prado en lugar de trabajo y bueno, ella lo convirtió utilizando pues sus materiales y bueno, estuvo allí varias semanas, yo creo que fueron maravillosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba con sus pinceles. La galería habilitada como taller. La galería ya habitada como taller, las ovejas. Espacio de forraje también, ¿no? Las ovejas dialogando con su trabajo. Digo que las ovejas dialogando con su trabajo también ha sido lugar, ahí está también la exposición de María y es Bergia, ¿no? Concierto. Sí, sí. Y Begoña Olavide,
pues el lugar de encuentro, la galería vacía con esas transparencias, esta idea del interior-exterior, lugar de exposiciones, esta es la de Ildefonso Aguilar, paisajes posibles, en que se juega con la fotografía, vamos, se introducía la fotografía, la pintura, bueno, La fotografía muy, de micro muy y de abstracta, macro, ¿no? muy abstracta. Su manera de pintar. También la galería para nosotros ha sido una ocasión de entrar en contacto con esas Con las otras mesas, con las mesas de los esos artistas, ¿no? espacios de trabajo, esos sitios donde producen su obra, sus formas de hacer, ¿no? Es de Joseba Sánchez Zabaleta, es el decoro del desecho, ¿no? O sea, como al final esos paisajes de desecho, de Este hombre tiene una escombro. mirada sobre los espacios del abandono, los Sí. espacios residuales, digamos, en que rescata la belleza, siempre sabe establecer una narración en cada fragmento, en ese horizonte vacío, en esa nebulosa abierta, en ese espacio de esperanza, ¿no? O esto, que es la obra de Almalí Bondía. Almalí Bondía, a propósito de se titula Paisajes del abandono, ¿no? Algo así, ¿no? Historia de un lugar. Historia de un lugar, perdón. Y se trata de una infraestructura, de una urbanización abandonada, que es un proyecto fallido, que se abandona, y digamos, pero el territorio queda intervenido con estas apariciones que luego se van renaturalizando, ¿no? Y ellos lo recuperan en ese momento. A veces hacen unas fotografías o con estos montajes. Son montajes de fotos hechas sobre elementos construidos, que son esas puertas que a su vez se vuelven a fotografiar sobre el paisaje que está refotografiado. Esas lecturas de uno dentro de otro, pues se producen esos trampantojos que no están hechos ni con Photoshop, son reales y que también nos ayudan en nuestros proyectos. Pero el efecto de descoloque que producen en el ojo hace que vuelvas a mirar ese paisaje de otra manera. Con una mirada distinta, ¿no? Esto también son ellos mismos, de Almalí Bondía, estos bodegones creados a través de elementos también de... fotografiados con un natural, con larga exposición, digamos, y obtienen estos pintoretos, Bueno, esto es de Sánchez Zabaleta, es un cuadro. Esto es pintura al óleo, pero digamos es esa misma... Este también es de Almalí Bondía, esas arqueologías, ¿no? Arquitectónicas actuales, ¿no? De esos espacios, de esa historia de ese lugar. La mirada del fotógrafo. A nosotros nos apasionan las canteras, nos parecen lugares realmente, quizás por esa visión oteiziana del vaciado. Son como constructos a la inversa, o sea, es por vaciado, pero al final los espacios que se provocan, que se generan, que en principio se entienden como residuales, pero nosotros es que lo vemos como con un potencial formidable, ¿no? Y muchas veces ha servido de espacio de referencia, de inspiración, ¿no? Bueno, aquí esta es una dualidad establecida a posteriori, digamos, como para ilustrar ese poder evocador. De un proyecto que hicimos en Pinto y, bueno, una de las canteras que hemos visitado. Entre las canteras de lítica que están en Menorca y, bueno, otro proyecto que tenemos en Madrid, esa generación espacial que se produce de esa doble lectura entre el paisaje que uno se encuentra y el paisaje que uno genera, ¿no? Y volvemos para atrás, ¿no? O sea, toda esa lectura llegamos y volvemos al origen, ¿no? O sea, al dibujo, sobre todo a revisar el edificio para hacer esos hallazgos inesperados. O sea, el edificio surge con una intención, con una voluntad, pero luego cuando lo miras, lo relees, lo vuelves a observar, aparecen cosas inesperadas, como el comportamiento de los reflejos o las sombras que se provocan, no sé, distintas imágenes, distintas secuencias donde el edificio ofrece aspectos en parte inesperados, ¿no? Otros a lo mejor eran más previstos, pero otros son como imágenes absolutamente nuevas, ¿no?
también la idea de que el propio edificio constituye el paisaje, esa especie de mirada recíproca, de interferencia en el espacio de unas viviendas respecto a otras, los que tienen enfrente, hace que realmente constituya su paisaje más inmediato, ¿no? También es importante reseñar cómo el propio paisaje creado crea una micro ciudad, una micro sociedad en la que se establecen unos niveles de convivencia pues basados en la reunión, basados en el deporte, basados en la convivencia. Y bueno, hay algo de lo que quizás no he hablado y para mí es importantísima y es una de las fichas más importantes de nuestro trabajo, y es nuestro absoluto convencimiento de la responsabilidad que tenemos los arquitectos a la hora de los arquitectos que trabajamos con la vivienda, ¿no? A la hora de proponer la vivienda. Al final es el lugar al que todos volvemos en algún momento dado a descansar, a curarnos. Javier Seguí decía que era el lugar en el que se desarrollaban nuestros sueños. Y bueno, somos conscientes de que las personas son felices si en su casa están a gusto. Y esa responsabilidad creemos de poder formar parte conseguir buscar la felicidad de las personas es algo que nos da... Muchas veces o sea, alguien se identifica o se siente a gusto en su vivienda y no sabe muy bien por qué, ¿no? Es el color de la pared, o la es luz, que realmente la casa está bien orientada o ventila o corre la brisa en fin. O la proporción de vacío con lleno. Sí. O sea, es decir, al final esa noción de la relación de la luz con lo que es opaco, de las sombras que se generan. A veces también el propio hecho constructivo nos genera... Brinda ocasiones, ¿no? Brinda ocasiones que inesperadas. Esto es un encuentro entre muros de una esquina que bueno, pues es un encuentro inesperado con imágenes de belleza que uno se encuentra. En cada detalle intentamos buscar un elemento de singularidad, aunque sean pequeños detalles, como es la barandilla de una escalera, el hueco hasta en un garaje, aunque solo sea en la percepción del mismo en movimiento, con esta fotografía o la lectura, introduciendo los números y el color para que haya una visión distinta. La idea del reflejo que ya hemos hablado antes y la continuidad del muro, de las bandejas, esa vibración, ese elemento del agua, hablando con el vidrio, con las transparencias, con las superposiciones, con la situación de espejo que a veces se produce, la introducción del agua dentro del propio edificio, las sombras que vuelven a recordarnos, en este caso, a los dibujos de Palazuelo, la lectura entre el edificio y el otro, entre los edificios enfrentados, la manera en que se mete la luz en las terrazas, ese espacio intermedio, esa especie de zaguán entre lo que es el interior y el exterior, que es un espacio habitable. Del peto, la del vidrio, en la parte esos alta. Juegos con las sombras. Bueno, esto es una imagen, diríamos, comercial de entender cómo podría estar habitada la casa. Incluso hemos llegado a introducir elementos pictóricos, que esto es una serie de cuadros de Rubén Martín de Lucas sobre el jardín de Fukuoka, que tiene un tema ambiental muy interesante detrás como proyecto, pero también la idea de que el que habita, el usuario de la casa, el que habita la casa, se sienta identificado con ella, que sienta que su casa es bella, es bonita, se sienta a gusto. Es curioso, esta chica cuando entró en el portal le acababan de colgarse los cuadros, estaba hablando con la de al lado, pues a mí me gusta más el mío porque la luz le da no sé qué, o sea, esa apropiación del espacio a través de un elemento pictórico
nos ha parecido también una manera más que, bueno, en la como medida de nuestros medios... una relación, una identificación, un enraizamiento, ¿no? Pero esa misma idea de enraizamiento con la vivienda nos lleva también a procurar un territorio, a enraizar con el barrio, a que si el habitante, el que habita la casa está enraizado en su casa está enraizado con los que habitan en el conjunto forma parte de un barrio, así pues se llega a un tema de sostenibilidad social que creemos que es uno de los elementos en estos momentos más importantes en el desarrollo de la arquitectura, y que todos los agentes que estamos en él, vamos, en este trabajo, debemos de tenerlo en cuenta. No ver solo la oportunidad de hacer una casa como un elemento, bueno, pues que desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista paisajístico, es un elemento que es agradable, bello, sino que además contribuye a un bienestar social, ¿no? Y bueno, estos son los paisajes que creamos, estos son las imágenes que acaban en nuestra mesa, fruto este es el árbol en donde colocamos los nidos, y simplemente me gustaría cerrar esta exposición con una experiencia, bueno, casi dos. Con la reciente muerte de mi padre, unos días antes de morirse, estaba en el hospital y yo le decía, papá, pero ya tenemos que empezar a volver a salir, porque hacía ya como un par de años que no quería salir de casa. Y me dijo unas palabras, me dijo, Marta, es que yo en casa estoy tan bien, en mi casita, que no tengo necesidad de salir, estoy tan a gusto que soy feliz. Pues qué más puedo querer yo que mi padre estuviera feliz en mi casa, y que además, porque ha vivido 10 años con nosotros desde la muerte de mi madre, y para mí fue una gran satisfacción. Pero os voy a contar una anécdota quizás anterior que me ha ocurrido aquí, en Alicante. Un amigo, un vecino de Javea, tuvo 38 años, una embolia cerebral severísima, quedó en coma 4 semanas, estuvo aquí internado en el hospital de Alicante, y cuando se despertó del coma no podía hablar, no podía decir nada, y no se podía comunicar de ninguna manera. Estuvo 2 semanas sin comunicarse, hasta que los médicos y su mujer le trajo una pizarra y le dijo... Lo primero que transmitió... No, le dijo, Chimo, ¿qué quieres? Y él cogió la pizarra y puso A, casa. Eso es emocionante. Pues yo creo que ya es hora de irnos a casa, que nos hemos extendido más de lo que teníamos, y nada más. Si queréis hacernos alguna pregunta o alguna reflexión sobre lo que hemos hablado, estaremos encantados de responderos.